Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones Sumun. Continuamos esta conversación con Renato Perti, especialista, educador, apasionado, que además nos abrió las puertas de su casa para esta conversación. Están en vuestras casas y la verdad que siempre es gratificante poder mantener un diálogo con personas como el caso tuyo, Ernesto, comprometidas con la educación en el sentido más genuino de la palabra, que es con llegar al fondo de los temas educativos, con llegar al fondo de los desafíos que tenemos. Y en este mundo de tantas turbulencias. Vamos a hablar, Renato, de un tema que a mí me parece abstracto, pero suficientemente inspirador para entrarle a esa abstracción, que es la semántica de la escuela. Hay una idea de Wittgenstein que me ha acompañado especialmente en los últimos años. Wittgenstein decía: los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, y cuanto más grande sea mi lenguaje, más grande es mi mundo. Y pensando en eso, quisiera que exploremos un poco sobre cómo nos define hablar de secuencias, aulas, clase de matemática. ¿Qué parte de este problema, de los problemas y de los desafíos que hemos puesto sobre la mesa se relacionan con nuestra visión, con nuestra relación con la semántica? Yo creo que has colocado un tema central y trajiste a Wittgenstein que hablaba un poco del lenguaje y los límites del lenguaje. Yo creo que hay un punto central de lo que mencionás que tenemos que resignificar. La capacidad de expresarnos, la capacidad de uso del lenguaje, en gran medida, que es un producto también de nuestras culturas y nuestras identidades, en gran medida va a determinar nuestra capacidad de comprender el mundo en que vivimos y nuestra capacidad de actuar en el mundo. Entonces, las lenguas como tal, la forma en que vos lo definiste, el lenguaje, tiene que ser visto desde el punto de vista educativo y curricular como un elemento transversal a la formación del alumno, de la alumna. O sea, tiene que estar permeando todas las áreas del aprendizaje, porque la capacidad de expresarnos, nuestra capacidad de comunicarnos es fundamental. Por ejemplo, yo leí el otro día que en Estados Unidos, leía sobre las tendencias curriculares en Estados Unidos en el último año. Y una de las tendencias, bien interesantes, era lo que llamaban ellos la alfabetización conversacional. Habían llegado a la conclusión que en la educación media, fundamentalmente en los adolescentes, bueno, los de 12 a 14, 15 años, había un problema que era la capacidad de expresar sus ideas y comunicarlas, porque no tenían los mínimos de alfabetización necesarios para hacerlo, que no tenía que ver solo con la educación media, tenía que ver con que los cimientos de la educación primaria o básica no habían dado esas capacidades. Claro. Hay lagunas, hay espacios, Entonces, huecos. Encontrar que los educadores tenían que ser formados en cómo generar y estimular la alfabetización conversacional en los alumnos, la capacidad de conversar sobre los temas. Porque si tú no tienes la capacidad de expresar tus ideas y tus emociones, hemos hablado de las emociones largo y tendido, uno no llega, puede tener un problema inclusive hasta de enojo con uno mismo, con los demás, porque no puede expresarse. Una de las ideas base que estamos poniendo en Sumun es la alfabetización emocional, especialmente... Fantástico. Eso es fantástico porque hay 4 tipos de alfabetizaciones que están conectadas entre sí, y eso te lo muestra cada vez más el análisis educativo. Las alfabetizaciones fundacionales que hemos hablado, la lengua, las ciencias, las matemáticas. Las alfabetizaciones ciudadanas, que tienen que ver con la formación en valores cívicos. La alfabetización digital, que tiene que ver con los usos de las tecnologías. Y la alfabetización socioemocional, que tiene que ver cómo uno conecta la alfabetización fundacional con la ciudadana y la digital, en las personas, en cada uno de nosotros. Entonces, de hecho, recobrar el sentido de la educación en las configuraciones emocionales de las personas y la capacidad de las personas de comunicarse es fundamental para que la educación pueda dar un salto en calidad de aprendizajes. Porque en definitiva lo socioemocional es la base ineludible de cualquier proceso. Y más te diría, no solamente de procesos educativos,
es la base de construcción de las sociedades. Cuando nosotros decimos que en nuestras sociedades latinoamericanas tenemos problemas importantes de convivencia por diferentes razones, bueno, parte de eso tiene que ver con que nosotros no sabemos administrar nuestras emociones y comunicarlas y socializarlas con los otros. Entonces, que en sumo se ponga el énfasis en la alfabetización emocional es la base fundamental para todo desarrollo educativo posible. Porque luego te puedes llevar esa idea incluso a democracias, ¿no? ¿Cuáles son la alfabetización democrática, que también lo hablamos? Pero, por ejemplo, hoy, un momento. Esta serie que ahora está en Netflix, Adolescentes, la traigo a colación por lo siguiente. Yo la estuve viendo el fin de semana. Cuando los padres, y el padre sobre todo, hace una autocrítica respecto a cuál fue su relación con su hijo que había cometido el acto de matar a una compañera de clase, compañera. En esa autocrítica que él hace, él dice, bueno, pero en realidad yo capaz que no hice lo que debía hacer, tenía que haber hecho mucho más. Y lo mucho más que podía haber hecho tenía que ver con la capacidad de vincularse y relacionarse emocionalmente con el hijo. Lo que creo que es interesante de una serie como este tipo, me parece que es un material formidable para que trabajen los educadores en los colegios, es que permite reflexionar sobre cosas más allá de lo que uno ve, que es la relación intergeneracional, la relación entre, y también ahí ve claramente el tema de las mediaciones tecnológicas, de cómo la tecnología, y vos hablas del lenguaje, ¿por qué traigo el lenguaje? Porque una de las cosas que uno encuentra hoy, Ernesto, es que el problema que tenemos en educación es que manejan un lenguaje que no comprendemos. La manera en que se comunican, y creo que la serie es bien interesante, se comunican de maneras con los códigos de colores que utilizan para reflejar diferentes, que son distintos a lo que manejamos nosotros, totalmente. Todo, sí. Inclusive en Instagram, los usan en Instagram, y los colores que usan en Instagram no tienen nada que ver con los colores que vos o otro podemos utilizar en Instagram, en Facebook o otro. Los símbolos, el sentido que le da a los colores es muy distinto al que da a nosotros. Y eso tiene que ver con que el lenguaje de ellos, de esta generación alfa, los que nacieron fundamentalmente a partir del 2010 y que hoy tienen 15 años, que son los que tomas la serie, manejan un lenguaje que no conecta con el lenguaje que hemos sido formados quienes estamos en los colegios trabajando. Me voy a ir a una idea que te quiero colocar aquí en esta conversación, Renato. La pandemia nos enseñó mucho. Totalmente. Pero la discusión socioemocional es prepandémica, ¿no? Totalmente. Y nosotros, ¿por qué digo que es prepandémica? Porque hubo un intercambio de deberes, de obligaciones. Es decir, en algún momento en la historia de la escuela, la tarea, esa cosa cognitiva, de ejercitación, de memorización, etcétera, se fue a la casa. Y empezó una agenda socioemocional que le otorgamos socialmente a la escuela, ¿no? Entonces, hubo de pronto un cambio ahí entre lo cognitivo, el conocimiento, tal, se fue a la casa y yo escuela, nosotros las instituciones asumimos una agenda de desarrollo socioemocional que ahora, si lo miramos, parece que lo socioemocional es una tarea de la escuela. Pero es una tarea que no puede ser hecha sin la familia, sin la casa, sin el padre. Totalmente. Que sea consciente del trabajo que hay que hacer en casa para los socioemocionales. Eso que decís, esa reflexión aguda, me parece que tiene que ver con varias cosas. Es totalmente compartible que la discusión sobre el impacto socioemocional en los aprendizajes, por ahí viene la discusión prepandemia, y viene cómo ambientes socioemocionales más seguros, más confiables, generan mejores condiciones de aprendizaje. Bueno, los estudios de OCDE, los estudios de UNESCO, etc., sobre el bienestar socioemocional son prepandémicos. La pandemia lo que nos hizo ver, creo, es la crudeza y la vulnerabilidad de no atender adecuadamente lo socioemocional. Y nos dio y revitalizó o reconectó con la idea del alumno o la alumna persona, ese todo indivisible que hablábamos hace un rato atrás. Ahora,
Eso también nos tiene que llevar a un repienso de lo que vos señalás. No es dividir aguas. Uno no puede desconectar lo socioemocional de lo cognitivo. Las emociones y las condiciones van juntas, van entrelazadas, van conectadas. El tema ahí de fondo es que esa conexión no la hace solamente el educador, la hace la familia, la hace la comunidad, la hacen los pares. Los pares. Los pares. Los pares son fundamentales en la vida de las personas. Otra de las ideas que colocamos en Sumun, que estamos colocando en Sumun como corazón de lo socioemocional, es que no lo podemos hacer solos. Totalmente. No lo podemos hacer sin el papá. Claro. Haciendo alusión a la serie otra vez de Netflix. No podemos desenvolver, hacer florecer al humano si en la casa no hay una conexión. Y déjame llevar esto a la escuela vista como casa y mundo. Sí, la idea de un educador, filósofo español, José María Esquirol, que escribió La Escuela del Alma, que justamente la escuela casa-mundo es una escuela que se abre al mundo, que se abre a crear mundo. Las escuelas crean mundo. Crean mundo en el sentido de un mundo más inclusivo, más humanística, más componedor. Es revitalizar la idea de que la escuela nos conecta con una sociedad mejor. Eso que decía también un pedagogo francés, Philippe Meurier, que decía, todos los días en la escuela el educador hace emerger el espíritu crítico, la democracia, el porvenir. Bueno, esa idea de escuela casa-mundo tiene que ver con una escuela que crea mundo, una escuela que le permite al alumno empatizar con el otro, y ahí viene el tema de la empatía que hablamos hoy, conectar. Una escuela que genera confraternidad, fraternidad, relaciones. Una escuela que le da intensidad a la vida. Y eso además, entendido que la escuela la hacemos todos. Y voy a colocar esta idea porque me gustaría escucharte, especialmente por la conexión con familias, que también está en algunos tipos de educación, especialmente la privada, pero la pública no está exenta de eso y depende mucho de las geografías y demás. ¿Cuál es ese vínculo? Y sobre todo, ¿cuáles son esas lagunas, esos espacios que tenemos que recuperar, rescatar con familias, con padres? Es que yo creo que planteas un tema medular a todas las discusiones que hemos tenido, que es revitalizar, yo diría resignificar, las relaciones escuela, familia, comunidad. ¿Y eso qué implica? Implica que las familias se apropien de la educación de sus hijos, de entender cómo sus hijos aprenden, de entender cómo se conectan con los demás, de entenderlos como humanos que aprenden, de darles tiempo para el aprendizaje, que no sobreexigirlos o sobredemandarles cosas cuando ellos necesitan tener tiempo para procesar las cosas. Entender esos procesos cognitivos y también formarlos. Como decían en un colegio que visitamos hace algunos meses, el colegio Boston de Barranquilla, decía, aquí no se matriculan alumnos, se matriculan familias. Y esa idea me pareció fantástica, brillante, pero además la escuela llega a familias también. Tendría que llegar y entender y hacer entender a las familias que esos humanos en formación tienen diferentes necesidades y que todas son además relevantes y redignifican. Entiendo. Y hice una última cosita respecto a eso, que eso que vos decís de resignificar, también entender que las personas se expresan de diversas maneras, que no hay una sola inteligencia, que hay diversos tipos de inteligencia, que para muchos más es una inteligencia estética, expresiva, para otros tiene una inteligencia más lógico-matemática o de otro tipo. Entonces, entender a la persona en su potencial es parte de las familias también. Y el drama es que nosotros tenemos muchas veces en educación, tenemos una ruta principal y las demás rutas principales o las demás rutas no existen. Existe un solo rutero. Y las familias compran ese único rutero y piensan que ese único rutero es la respuesta a su
hijo o hija. Sí. Y capaz que no lo es. Sí. Por eso una educación mucho más, como decías vos, de familia. Me encanta esa idea de la escuela de Boston, de Barranquilla, de hablar de matricular familias. Bueno, eso que acabas de decir es un cambio de paradigma. Renato, te quiero agradecer por muchas razones. Primero, por la calidad de la conversación. Segundo, por abrirnos las puertas de tu casa para esta conversación. Pero además, quisiera que dejemos esta conversación en una pausa, ¿no? Bien. Y retomemos en algunos meses, sea quizá en la sala de mi casa. Bueno, perfecto. Quizá en la sala de un colega más, puede ser que tengamos una voz más, pero dejemos esta conversación en pausa. Te tomo la palabra que en otro espacio, y este siempre va a estar abierto naturalmente todas las veces que ustedes quieran venir, seguimos esta conversa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto en más Conversaciones Sumo.